para escuchar a nuestro compañero periodista y militante también desde su lugar, Ernesto Adida, desde Buenos Aires Económico, para hacerle una gran pregunta, ¿cómo está viendo la realidad nacional? Bruno Juca acá con Martín Pasos y Lautaro González, los saludamos. Buenas noches, Ernesto. ¿Cómo anda, Bruno? ¿Todo bien? Todo bien, tantos años. Me acuerdo, estamos homenajeando a Germán Abdala en este bloque y me acuerdo en esas épocas a ciegas de los años 90 haber tomado un par de birras en nuestro histórico barrio Almagro en la noche, ¿no? Cuando el peronismo nos había dejado de a pie. Sí, tal cual, fue muy triste. Pero bueno, muy contento. Esa época fue muy feliz, pero también un poco amarga, digamos, muy feliz en lo personal, capaz, porque uno estaba en la flor de la juventud, pero medio amarga también, porque es una época muy difícil para Argentina. Bueno, la política dio de revancha y nos dio 10 años o 12 años de un proyecto diferente del que habíamos vivido en nuestra juventud. Sí, y bueno, y hoy estamos nuevamente con un revival de los 90, ¿no? Sí, ojo, yo tengo muchas críticas también, quizá, viste, yo estoy en el medio camino en esa situación, porque tengo muchas críticas en el sentido que yo creo que increíblemente de los medios está invisibilizado un hecho fundamental, que es que no se hizo en estos 10 años lo que se había hecho en materia de pobreza. Yo creo que ese es mi gran crítica, si vos querés, a los últimos 10 años de gobierno. Pero sí, un gobierno que esconde pobres, se le decía el kirchnerismo, no es un gobierno peronista. Sí, lo que pasa es que, a eso te decía, Bruno, yo creo que el gobierno, los últimos 10 años de gobierno, yo creo que, a título personal lo creo, ¿no? Se favoreció mucho a la clase media, que increíblemente, electoralmente, obviamente, terminó dando la espalda al gobierno, porque los grandes votantes de Cambiemos. Del PRO, claro, del PRO y del radicalismo fueron la clase media. Creo que en eso fracasó mucho más, es mi impresión, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con tu mirada. Que fracasó mucho más el gobierno de Cristina que el de Néstor. Creo que el de Néstor hizo tres o cuatro cosas que fueron muy importantes en términos económicos. Y también creo que con el gobierno de Macri, creo que hay una sobreactuación también de los dos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, el gobierno de Macri es un gobierno, increíblemente, esto lo que quiero decir parece muy disruptivo, porque mucha gente no lo cree así, pero el gobierno de Macri, increíblemente, dentro del el espectro liberal, es heterodoxo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que entender que el neoliberalismo es un pensamiento con mucho poder intelectual, no es un pensamiento a menospreciar, es un pensamiento muy poderoso en términos en que, digamos, tiene muchos profetas de la felicidad. Quiero decir con esto, muchos hombres que han promovido durante muchísimos años, digamos, cierta forma de entender la vida a través de la preeminencia del mercado durante muchísimos años, y en la Argentina en particular hubo 3 grandes etapas del liberalismo. Estoy diciendo a grandes rasgos, porque podría considerarse que también la etapa del 60, en donde hubo una discusión entre desarrollistas y liberales durante el gobierno de Frondizi, también fue una etapa liberal. Sí, pero bueno, ahí estuvieron Krieger Bacena y Alzogaray también prestando sus servicios al partido militar. Claro, pero lo que ocurre es que, para decirlo de una forma más, de otra manera clara, nosotros estamos viviendo una tercera etapa de liberalismo. Esa tercera etapa de liberalismo que estamos viviendo es un liberalismo heterodoxo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vivimos un liberalismo. El liberalismo no lo digo nunca peyorativamente, creo que es una ideología más, como puede ser el marxismo, el peronismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, lo que quiero decir es que básicamente estamos viviendo un liberalismo en una tercera fase de la historia argentina de los últimos 40 años, que es muy distinta a la de Martínez Dios y muy distinta a la de Domingo Felipe Cavallo. ¿Por qué es muy distinta? Porque es un liberalismo que está forzado a sostener, por las condiciones de contexto histórico, económico, y también por las condiciones de contexto geopolítico, está obligado a sostener si vos querés, una especie de empate social con los más pobres, que otros gobiernos no tuvieron esa necesidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este gobierno, aunque parezca disruptivo o poco común lo que yo digo, este gobierno está siendo mucho más heterodoxo. Por ejemplo, Martínez Dios, que aplicó una política como el liberalismo de Virginia. Vos sabés que hay mucho el liberalismo de Virginia, a ellos lo llamaban los Chicago Boys, pero en realidad no eran de Chicago, sino de Virginia,
hicieron una cosa que se llamaba la tablita, esa tablita que se llama Crawling Peg en inglés, en realidad era un sistema de devaluaciones anunciadas que lo que hizo fue terminar de fundir a la industria que era competitiva en Argentina en ese momento y a su vez destruir gran parte del sistema financiero argentino y concentrarlo en pocas manos. Eso fue la primera etapa, la que podríamos llamar 76-80. La otra etapa, que es la etapa que vos conocés, que es la etapa convertibilidad 91-2001, esa etapa es una etapa en donde lo que hubo fue un ancla monetaria que fue el peso dólar, la relación 1 a 1, que lo que terminó haciendo es, sectorizando la economía argentina hacia los servicios. La Argentina casi prácticamente por los bajos precios del agro no producía agro o no valía nada, y por la situación de sobrevaluación del peso, la industria estaba casi desaparecida. Pero en esta tercera etapa es muy distinta la situación. Por eso yo digo que no estamos ante una... Yo creo que es un error de análisis pensar que esto es un revival de los 90. ¿Por qué es un error de análisis de pensar que es un revival de los 90? Porque la situación estratégica no es la misma. Entonces, creo que el gobierno de Macri y mucha gente que tiene alrededor, increíblemente a lo que muchos pueden pensar, tiene una persona que aunque bien es un hombre de que podríamos llamar políticas, que acepta políticas neoliberales, sobre todo en la meta fiscal y etcétera, tiene una visión keynesiana de muchas cosas, que es Prat Guy. Esto, ¿hola? ¿Dónde está la versión keynesiana? Estamos buscando. Nos quedamos mudos con la versión keynesiana de Prat Guy. La queremos conocer ya. Por favor. Porque te va, yo sé que esto queda muy raro para mucha gente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para mí gran parte de la situación económica actual, a mi entender, es diametralmente distinta a la situación de los 90 y mucho más a la situación del Crawling Peg, de lo que yo decía, la tablita de Martínez Dios. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque, lo voy a explicar con claridad. ¿Por qué? Porque la Argentina en este momento lo que discute es, en condiciones muy desiguales, con una alianza estratégica con Brasil, en donde son dos países complementarios. ¿Qué quiere decir? Esto en la década del 76 y el 80, esto no existía. La Argentina lo que hizo fue abrir indiscriminadamente sus puertas y no tener ningún socio estratégico. Entonces podía hacer cualquier cosa, con esto que quiero decir. Quiero decir que podía aceptar un DM2 o que viniera cualquier cosa de Taiwán y que destruyera toda su industria local. Bueno, eso no lo puede hacer ahora, sin pelearse con su socio mayoritario, que es Brasil. Hoy dependemos de las decisiones políticas económicas de Brasil y su proceso político para ver qué desarrollo económico tiene Argentina. Claro, pero más que dependemos, quiero decir, tenemos una alianza estratégica. Pero si vos te fijas, vos me decís, bueno, por ejemplo, el gobierno va a salir de la alianza estratégica con Brasil y va a aceptar una alianza estratégica con China. La alianza por el Pacífico, claro. Pero es lo mismo, porque vos pasás de tener aliado al país con más PBI del continente, sacando Estados Unidos y Canadá, ¿no? Quiero decir Latinoamérica, el más PBI del continente, que es Brasil, al segundo de más PBI, que es México. Claro. Entonces vos quedás de las dos maneras prendido a una situación novedosa, que es que vos ya no podés tener una apertura como plantearon los neoliberales, entre comillas, puros, si existe eso, que no existe, pero si existe eso, que fue en la década del 70 con Martínez Dios. Pero tampoco, por otro lado, puede ser una convertibilidad, porque nadie te aceptaría esa convertibilidad. Discúlpame, Ernesto, pero te hago una pregunta. Pero, por ejemplo, en el tema que lo que creemos, lo que más genera empleo en nuestro país son las pymes, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Y con la apertura indiscriminada de las importaciones, sin proteccionismo hacia lo que producen esas pymes, más que nada en los rubros que se tengan de esas pymes, ¿no va a generar lo mismo que en el 76? Mira, te doy un dato que yo fresco del diario, porque lo acabo de cerrar, lo estamos cerrando y lo acabo de cerrar. Te doy un dato de la realidad. Mira, nosotros a principios de año quitamos las retenciones al campo y a las mineras. Básicamente las retenciones a las exportaciones de cereales y a las mineras, ¿no? A las exportaciones de productos de la minera. Sí, pero digo, básicamente todos sectores, ¿no? Te quiero decir, te doy un ejemplo claro. Que no son los que más generan divisas para el país. Claro, en esos 6 meses, ¿sí? Esos dos sectores, en vez de emplear más gente, redujeron el empleo. Estos datos oficiales que salieron hoy. ¿Cuánto redujeron? Hay 20.000 tipos menos, laburando en los dos sectores. Hay 20.000 empleados menos en los dos. A los que más favorecimos con las medidas económicas. Exactamente, los dos sectores que más favoreciste echaron gente. Entonces, te quiero decir, ¿qué te quiero decir con eso? Te quiero decir que la situación del empleo en la Argentina está íntimamente relacionada a la constitución del estructural de la industria argentina, que es una constitución estructural poderosamente ineficiente. O eso es otra crítica que yo le tengo al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que ellos
promovieron industriales profundamente ineficientes. Te voy a dar un ejemplo que siempre utilizo. Vos estás teniendo un escándalo con tarifas en la Argentina porque están todas absolutamente fuera de lugar lo que están cobrando y los aumentos que están haciendo, ¿sí? Absolutamente fuera de lugar. Sin embargo, en la historia argentina, en los últimos 10 años, no, 7 años, la Argentina le pagó a las empresas de distribución y de transporte de gas. La Argentina no, el Ministerio de Energía, o sea, el Ministerio de Planificación, sí, le pagó el sueldo entero a toda esa gente. O sea, fue prácticamente una estatización de hecho. Claro, termina el gobierno de el sueldo entero, pero también tiene que ver con que cómo estaba subsidiado el salario de toda la Argentina, de todo el sistema productivo. Pero no te estoy criticando, yo no estoy tocando el tema del subsidio. Lo que estoy diciendo es, la Argentina estatizó de hecho, pero no de derecho. Claro. Le pagaste durante 10 años los sueldos a todos los empleados de Metrogas, que es una empresa privada, o sea, subsidiaste una empresa privada, y no estatizaste. Ahora, si vos hubieras estatizado, digo, claro, este gobierno tendría una situación política muy poderosa. Entiendo que nos faltó ir profundizar la estatización de los lugares centrales para la cuestión económica. Yo creo que claramente mi crítica más, si se me permite, digamos, decírtelo. Mira, yo te hago este aporte para nosotros que somos de la comunicación popular y que estuvimos siempre peleando por conseguir una licencia que no se nos otorgó, pero siempre pensamos, el problema acá es la tarifa de energía, si no es estatal, ¿cómo vamos a hacer para poder hacer canales de televisión pagando la tarifa que nos pone dolarizada una empresa privada? Yo te hago otra pregunta, mira, al revés, para que seamos claros. Yo te hago ¿por qué yo digo que los servicios del Estado de bienes no renovables deben ser estatales? Yo te hago un ejemplo claro. Si vos te equivocás en la oferta de energía, o sea, en el desarrollo de la energía en Argentina, vos te quedás sin gas. Claro. Es un error que vos no podés resolver a corto plazo, porque el gas se acaba. Si vos te equivocás en la provisión de petróleo en Argentina, o sea, de nafta, y vos privatizás, como hicimos nosotros YPF durante mucho tiempo, lo que vas a hacer es quedar atado a los precios internacionales del petróleo y perder cualquier capacidad de comando local de la economía. Eso te digo. Ahora, si vos privatizás, mira, te voy a hacer algo más polémico, si vos privatizás aerolíneas, y es muy rápida la vuelta atrás. Porque a vos te pueden desarmar un avión, a vos te pueden hacer lo que vos quieras, pero un avión vale 30 millones de dólares. Si vos privatizaste el gas, perdés por año 3.000 millones de dólares. Claro. Entonces, lo que te digo es, la situación para mí es esta. Hay servicios en los cuales, ni hablar el agua, que es un bien absolutamente imposible, a título personal creo imposible de privatizar. Lo que quiero decir es que hay empresas que son madres de otras empresas, pero que aparte, por ser de bienes no renovables, es muy difícil que vos corrijas un error. Si vos vendiste todo el petróleo, no lo encontrás más el petróleo. Lo tenés que salir a comprar en mercado internacional si lo mal vendiste. Si vos mal vendiste el gas, no tenés más gas. Entonces creo que estos lugares fueron lugares terriblemente mal manejados. La política energética en la Argentina fue terriblemente mal manejada. Y esa situación terminó haciendo que vos tengas en este momento no solamente la situación que tenés de tarifas por errores, o si vos querés por errores, por políticas y malas prácticas de este gobierno, sino también por errores y malas prácticas del anterior gobierno, en donde nunca puso en claro esta situación. Te repito, nosotros tenemos una situación muy dificultosa, que es, en este momento estamos teniendo el invierno más terrible en 70 años. Y vos ya te consumiste todo el gas que habías comprado. Comprar más gas, por más que vos le subsidies a la gente el 100% del gas, eso es una erogación igual para el Estado. Si vos mañana le compraste, vos le regalás el gas a todas las personas, un ejemplo, la garrafa social que tiene el 40% del país, se la regalás mañana. ¿Y eso qué cambia? En tu balanza de pago, eso sigue siendo un déficit gigantesco, y ese déficit lo vas a tener que cubrir con algo, o con un impuesto extraordinario, o con con diferentes cosas. Y encima vas a tener el problema con los que tienen el servicio público, o sea, con los que tienen Metrogas, o sea, con las empresas que manejan Metrogas. Tenés dos problemas, de hecho. Más déficit fiscal y encima un juicio de esos tipos, que termina trabando cualquier operatorio internacional que haga, que es lo que terminó pasando con el CIADI. Bueno, creo que esos fueron los dos grandes errores del gobierno pasado. Creo que no hubo la suficiente claridad ideológica, pero también no hubo la suficiente
capacidad estratégica política de solucionarlo, y en la actualidad, bueno, lo que te puedo decir es que en la actualidad lo que hay es lo que uno suponía que iba a haber. Yo tengo una pregunta, Ernesto, porque sí. vos nos vendiste una idea de que, bueno, esto es un neoliberalismo diferente, con una capacidad política diferente, es la primera vez que llega directamente a través del voto sin defraudar nada ideológicamente, pero vemos que tiene un cortoplacismo, ¿no? De que no se sabe cómo va a poder continuar llevando adelante esta sociedad con esta injusticia con respecto a los sectores más postergados y la clase media, principalmente la clase media, que es la que más chilla, ¿no? Pero yo, Bruno, no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo creo que la Argentina es un país muy bajamente endeudado, que se puede endeudar muchísimo todavía. Bueno, no te olvides que grandes países desarrollados tienen cerca de 100, la relación deuda-PBI llega casi al 80%, nosotros somos un país que tiene la mitad de eso o menos. O sea que no estoy de acuerdo, me parece hacer una lectura, me parece equivocada de la realidad. Pero vos pensás que el conflicto social, con respecto, por ejemplo, una familia tipo de los sectores bajos que cobran salarios mínimos, tiene que pagar la luz, el gas y el alquiler. ¿Cómo hace para responder con esta desmedido tarifazo? Se arregla con deuda, lamentablemente. Ahora, vos pero la familia, ¿cómo? ¿Se endeuda? Sí, ¿Se endeuda? no, ¿Cómo? claro, en algún momento se mueren de hambre. Lo que hace el gobierno es lo que va a empezar a hacer. Eso es lo que yo creo, esta es mi lectura de la realidad. Va a empezar a subsidiar masivamente a través de la emisión de deuda miles de programas. Entre los cuales vamos a tener un montón de programas que están subsidiados por deuda externa. Programa globos amarillos. No necesariamente. No, programas con carnadura real. No te equivoques. No, por eso te digo. Mira, los dos programas sociales que he visto en el gobierno de Macri hoy son la devolución del IVA a través de donde nunca nadie, la asignación universal para la niñez no se gasta con Postnet. Eso sería, y también la otra medida social que es el pago a jubilados, que diciéndole le van a pagar en cuota de la deuda. Sí. Entiendo a lo que vas vos. Yo entiendo completamente, y la otra medida, si vos dos medidas sociales, nada más. Para la clase media, si vos querés, es el levantamiento del piso de ganancia. Entiendo lo que vos decís. A lo que yo voy a otro punto que me parece que es central en lo que estamos hablando, y me parece que es central no hay central en cualquier discusión política de este momento. Me parece a mí que sobreestimar la posibilidad de que un gobierno que tiene una capacidad muy grande de endeudamiento externo, y que con ese endeudamiento externo tiene una gran capacidad para pagar fuegos, o sea, yo qué sé, plan trabajar 2017, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Un plan trabajar 2017 donde inyecta plata a la sociedad de alguna manera. Sí, o subsidiar directamente consumos como hacía el kirchnerismo a través de la emisión inflacionaria, ellos hacerlo a través de la emisión de deuda. O sea, la emisión monetaria inflacionaria, que es lo que hacía el kirchnerismo, bueno, ellos lo hacen a través de emisión de deuda. Los dos son, a mi entender, pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Entonces, lo que digo es creer que porque acá hay un tema fundamental, mirá, que es este. Yo no creo que el control en la calle signifique ruptura de la hegemonía del gobierno actual. Yo no creo que una movilización popular destruya la hegemonía del gobierno actual. Lo que puede hacer una movilización popular es, visibilizar grandes sectores de descontento, en los cuales el gobierno puede retroceder, como por ejemplo es el caso de las tarifas. O como le cuesta hacerlo, ¿no? Parece que la política del macrismo es ensayo de error. Sí, te escucho. Que parecería que la política del macrismo hoy es en términos de ensayo y error. No, nos zarpamos con esto, volvemos para atrás, vamos con esto. Mira, yo creo que yo siempre digo que en este momento el gobierno de Cambiemos es el leninismo inverso. ¿Cómo? Hace 2 pasos para atrás y 1 para adelante. Lenin decía que era 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Entonces, muy bueno. Ya la anotamos. Bueno, eso es lo que yo creo que hace el macrismo. Vos me preguntás a mí que básicamente eso que trae aparejado, me parece que es un error estratégico pensar, de cualquier politólogo, economista, sociólogo, lo que sea, pensar que este gobierno se va a caer nada más que porque las personas están enojadas porque le cobran más gas. Ernesto, Lautaro González te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. La verdad admiro tu análisis, es bastante polémico y muy controvertido, pero bueno, más allá de eso, te pregunto, ¿cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves al peronismo? ¿Cómo ves a la reconfiguración del Frente para la Victoria dentro de todo este proceso? Es que yo creo que el Frente para la Victoria no existe más.
Yo cuando voy frente para la victoria tengo Lapidario. Los tiene una- zócalos que está tiene una- regalando. Tremendo los Sí. títulos, muy buenos. Los titulares La me verdad, encantan. muy que bueno. no existe más porque pero que no existe más en su definición etimológica. El Frente para la Victoria solamente tenía sentido como frente para una victoria. Cuando vos tuviste una derrota, Sí. no existe más ese frente. Una derrota de magnitudes como estas. Dándole un Quiero cachetazo una para reco- todos los comunicadores No, bien. políticos y sociales. No, que no, tenemos no. acá. Claro, era un más allá de frente- eso, más allá de eso, claro, era digamos, a ver, por ejemplo, tenés a Gioja, que nosotros estamos charlando un poco acá en el programa, que se para como padre, ¿no? Y abre todo un Gioja es abanico. pero vos tenés que meter algo muy importante. Gioja es un peronismo sin proyecto. Gioja bueno. lo que es un- Le queda poco, pero no seamos tan malos. Nos están No, echando. pero es un peronismo sin proyecto en el sentido que él no tiene un proyecto. El proyecto de él es ser Subsistir, existir un referente políticamente. institucional de un partido en ruptura. O sea, él lo que tiene que hacer él lo que hace es, para decirlo fuerte, claramente, de aglutinante. Él aglutina, pega algo que está todo muy despegado. Pero no, bajo ningún aspecto creo que él tenga un proyecto personal. Él no quiere ser presidente de la Por eso está ahí. Digamos, la condición de que Exactamente. era elegir uno que no sea. Él encarna un peronismo sin proyecto. Ahora, ¿cuáles son los proyectos del peronismo? Uf. Los proyectos del peronismo son de la misma. Yo veo al peronismo, si me preguntas a mí, yo veo al peronismo en una situación muy parecida a la que tuvo el radicalismo luego del triunfo de Carlos Menem en la segunda vuelta del 95. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sufrió el radicalismo es un principio de atomización total, producto de que la lucha ideológica se había encarnizado, porque lo que no había claro era la representatividad. ¿A quién representa Frente para la Victoria? A la izquierda, a las provincias, a la izquierda del peronismo quiero decir, ¿no? A las provincias, al núcleo sindical, a la derecha. Y después yo tengo una crítica, si ustedes me permiten, que yo creo que no se puede tener un gobierno que se dice representación de los pobres, en donde hay la mayoría de sus líderes, estoy hablando del FPV, en donde la mayoría de sus líderes tienen la misma declaración jurada de bienes que a la gente a la que enfrentan. Claro. Bueno, Es inviable, eso no pasa en ningún lugar del mundo. O sea, no- ¿Qué? dice Pablo Marchetti, el novio de Vicky Donda, de que el tiempo en radio es Perón. Nosotros ya nos pasamos más de 20 minutos de programa que Perdón, que entonces, tenemos bueno, que ya me entregarle meto- ahora. Vamos a volver a hablar con vos, Muy la verdad. jugosa, muy jugosa muy la buena charla. la entrevista. Muy buena. Te agradecemos mucho este contacto con Refugio de Pecadores acá en Radio Lumpen. Pecadores acá en Radio Lumpen. Pecadores acá en Radio Lumpen.